Bona tarda, em dic Esther Gil i en nom de Caixa Fòrum Macaya els hi dono la benvinguda. Avui presentem el cicle La discapacitat davant el mirall d'un món canviant. Aquest cicle, que consta de 3 sessions, des d'avui fins al dimecres 13 de març, ens trobarem per parlar del que entenem per discapacitat i de l'evolució del concepte en el temps, com es feia servir en el passat i com s'ha adaptat en el context social en què vivim. Aquest cicle, organitzat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, té com a director científic a l'Eduardo Díaz Velázquez, professor de la Universitat d'Alcalá de Henares, a qui cedeixo la paraula per moderar la sessió. Moltes gràcies per la vostra assistència. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión del ciclo de conferencias sobre discapacidad, la discapacidad ante un mundo en cambio. Hoy vamos a hablar sobre repensar la discapacidad, cómo es una realidad cambiante y como realidad cambiante reflexionamos continuamente sobre lo que es y no y las respuestas sociales que damos a la discapacidad. Las personas con discapacidad viven en una situación de desigualdad en nuestras sociedades. Tienen, por ejemplo, la mitad de probabilidades para acceder a estudios superiores. Tienen, por ejemplo, muchas más probabilidades de no acceder al empleo. Y si se accede al empleo, tienen de media un salario un 17% menor que las personas sin discapacidad. También tienen muchas más probabilidades de estar en una situación de riesgo de pobreza o exclusión. Por lo tanto, las personas con discapacidad experimentan una situación de discriminación en nuestras sociedades, debido fundamentalmente a que vivimos lo que denominamos como una sociedad capacitista, en el sentido en que la atribución de la discapacidad o lo que pensamos que la discapacidad en nuestras sociedades es una condición de inferioridad y esa condición de inferioridad legitima una peor posición social de las personas con discapacidad. Pero claro, también defendemos y reivindicamos el derecho a la igualdad de condiciones como ciudadanos y ciudadanas de las personas con discapacidad. De hecho, en las últimas semanas, en el debate político, y tampoco es que haya habido mucho debate, porque de forma extraña ha habido consenso, se ha hablado de discapacidad, en concreto en la reforma de la Constitución española. No se suele reformar la Constitución, pero en este caso sí se ha reformado el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuidos por el término personas con discapacidad y para hacer explícito que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, son personas sujetos de derechos, de ciudadanía, de todos los derechos que, por así decir, la Constitución establece. Por lo tanto, formalmente, sobre el papel, la Constitución garantiza los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. Pero, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es una contingencia de la vida, ¿no?, que todo el mundo puede experimentar, es una cualidad, una característica de la vida humana que buena parte de la población es probable que nos encontremos alguna vez con ella a lo largo de la vida, ¿no? Y eso vamos a hablar hoy, ¿no, Laura? Sí, precisamente creo que una de las ideas más interesantes, ¿no?, o que más suelen llamar la atención, ¿no?, que han propuesto las activistas de la discapacidad y también las teóricas, es que la capacidad, que es esa condición velada de la que no solemos hablar, ¿no?, pero que es la otra cara de la moneda de la discapacidad, pues bien, la capacidad es algo temporal, ¿no?, y se dice muchas veces que la discapacidad es el destino universal al que vamos a llegar todas y todos si vivimos lo suficiente, ¿no?, si tenemos la suerte de vivir lo suficiente como para llegar a la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido,
Yo creo que cambios como el que mencionaba ahora Eduardo, ¿no? en la Constitución, un poco la idea es que no todas tenemos por qué estar de acuerdo exactamente con el cambio que se ha hecho, porque vamos a debatir mucho de que ese supuesto consenso que existe igual no está el consenso, pero igualmente lo que nos tiene que interpelar es que no es una cuestión de una minoría, ¿no? de personas que, bueno, vamos a ser políticamente correctas con ellas, ¿no? Y vamos a dejar de llamarlas disminuidos. Y no, un poco la idea de la sesión de hoy es que salgamos todas convencidas de que eso nos interpela a todas, ¿no? Es algo que nos interpela porque la sociedad quizá influye, ¿no?, en esa aparición de discapacidades y también influye en la vivencia de las mismas. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué es lo que... ¿Cómo influye la sociedad en la discapacidad, Agustín? Bueno, buenas tardes. Una manera sencilla de explicarlo es la concepción que tenemos en nuestra manera de vivir sobre las personas con discapacidad, que obviamente no es a lo mejor la que compartimos aquí o las personas que están aquí sensibilizadas por esta cuestión, pero sí es una idea generalizada en nuestra sociedad de la asociación de la discapacidad con la desgracia. La discapacidad en tiempos fue un castigo de Dios, después fue un castigo o un defecto médico, y ambas formas de pensar en discapacidad tienen lo mismo en común, y es que es un problema de la persona. Algo habrá hecho para que esté en esa situación y, por lo tanto, el salir de esa situación pasa porque se parezca cuanto más mejor a las personas que no tienen discapacidad. Si conseguimos que se parezca, pues tendrá una vida más o menos sencilla, y si no, pues no. Y aquí entra en juego una cuestión muy importante, que son las expectativas. Las personas con discapacidad son personas, como son consideradas de menor valor, pues sobre ellas existen expectativas, digamos, inferiores o más simples. Y con esto hay que tener cuidado, porque cualquier forma de discriminación, incluida la discapacidad, en muchas ocasiones es compartida por las propias personas que son discriminadas. No es extraño, cuando hacemos investigación social, encontrarnos evidencias de que las propias personas con discapacidad pues a veces justifican, ¿no?, el no trabajar, el no haber acabado una carrera, el no tener pareja, el no tener oportunidades de hacer turismo. En fin, que como en cualquier otra forma de discriminación, unas expectativas inferiores de los demás hacia mí o mías hacia mí mismo o hacia mí misma, a lo que me llevan es a tener una vida, digamos, con menos oportunidades. Y así ocurre tanto en el espacio público. Las personas con discapacidad están poco presentes en espacios diseñados sin contar con ellas, y además en el ámbito privado también pues experimentan dificultades relacionadas con relaciones de amistad, relaciones afectivas, toma de decisiones en el hogar y fuera del hogar, etcétera, que van conformando, digamos, una vida, podríamos decir, de escasa calidad, que acaba reforzando la expectativa, ¿no? Bueno, cuando una persona con discapacidad llega a la madurez o a la vejez y, digamos, no ha tenido oportunidades de acceder al empleo, a la educación o a tener una familia, etcétera, básicamente lo que viene es a confirmar lo que se esperaba cuando era una niña, ¿no?, que su vida pues vale menos que la de los demás. En el fondo es algo que tiene una explicación sencilla, que es nuestra manera de vivir, la importancia que le otorgamos a determinadas personas, ¿no? O sea que al final existe una situación de discriminación que las propias personas interiorizamos, ¿no?, como tal, ¿no? Y las personas con discapacidad, por lo tanto, interiorizan esas expectativas reducidas en comparación con el resto de la población. Pero claro, ¿todas las personas con discapacidad experimentan las mismas situaciones o hay diferencias? Por ejemplo, ¿cómo puede repercutir, y en este caso te pregunto a ti, Andrea, ¿no?, la intersección, ¿no?, de la discapacidad con el género? ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? Bueno, a mí este es un tema que me ha apasionado, como sabes, gracias por hacerme esa pregunta. Y cuando yo pienso el género y la discapacidad, no lo pienso simplemente como una cuestión de las mujeres con discapacidad. O sea, lo que a mí me interesa analizar es el género como un sistema de poder y la capacidad como un sistema de poder. En este sentido, hay siempre dos posiciones. Como comentaba Laura, cuando hablamos de discapacidad es imprescindible que hablemos de capacidad, porque si no, parece que los estudios de la discapacidad van de discapacitados
Cuando hablamos de clase social va de pobres y cuando hablamos de género va de mujeres. Y eso es muy problemático por parte de las ciencias sociales, pero también a la hora de pensar políticas públicas. Tenemos que pensar los sistemas de poder que siempre hacen un binomio relacional donde hay una posición de discriminación y otra de privilegio, que se va moviendo y no existe una sin la otra. Cuando pensamos en el género, hay que pensar también y poner bajo la lupa esa posición velada, aparentemente neutra y definitoria de lo humano, que es la posición masculina. Y de la misma forma, cuando hablamos de capacitismo, ocurre con la capacidad. A mí me ha interesado entonces cómo capacitismo y patriarcado son sistemas que no son autónomos, no son independientes y por lo tanto no son sumatorios. O sea, esto no va de que entonces las mujeres con discapacidad están peor. Pues seguramente lo están en muchas cosas, pero esto no es una cuestión de que se sumen cosas, es una cuestión de que interseccionan. Por ejemplo, si pensamos la posición de los varones con diversidad funcional, veremos que tienen una posición ambivalente en torno al género, porque reproducen una serie de privilegios y violencias por su condición de género, pero tienen cuestionados muchos elementos de la masculinidad por cuestión de discapacidad, ¿no? Lo que analizo un poco en el libro, en el cuerpo deseado, donde planteo los 5 temas en que interseccionan género y discapacidad. Y en ese sentido son no solo la identidad de género, sino la reivindicación de la sexualidad, la articulación de la violencia, la organización de los cuidados y las políticas de la diferencia. Y acabo con esto, ¿no? Pero me interesa pensar, cuando comentabais lo de que hay una opresión, ¿no? Lo que se llama capacitismo interiorizado, esto ocurre con todas las discriminaciones, evidentemente. Las niñas piensan de repente que no valen para matemáticas. Esta idea de no valer está absolutamente, ¿no? Anclada en la socialización. Y, de hecho, pensemos cómo históricamente las mujeres, per se han considerado discapacitadas, ¿no? Se han considerado histéricas, emocionalmente inestables, enfermas, deficitarias. Ya decía Simone de Beauvoir, ¿no? Que la alteridad era femenina. De la misma forma, creo que hay una feminización de la discapacidad, ¿no? Los varones están feminizados y hay esa idea de la debilidad, de lo que no acaba de ser, ¿no? De lo que no acaba de ser masculino, de lo que no acaba de ser potente, de lo que no acaba de ser autónomo, de lo que no acaba de ser racional, de lo que no acaba de ser autocontenido. Entonces creo que tenemos que pensarlo de esa forma, ¿no? No como una cuestión de minorías, sino como una cuestión de sistemas de poder. Es decir, sistemas de poder que se combinan, que interseccionan y que generan desigualdades y discriminaciones mucho más complejas. No solamente estamos hablando ni de desigualdades por razón de discapacidad, ni desigualdades por razón de género, y hemos hecho mención también a otras desigualdades, ¿no? Que también interseccionan con la discapacidad, la clase social, incluso puede ser la edad, puede ser también el origen étnico, ser inmigrante con discapacidad en otro país, la orientación sexual, ¿no? ¿Cómo influyen también estos otros factores? Bueno, si representáramos aquí ahora mismo un mapa de las tasas de discapacidad en España por comunidades autónomas, veríamos que las comunidades autónomas que menor tasa de discapacidad tienen son Cataluña, País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid. Y no es que el nacionalismo prevenga la discapacidad. No hay región más nacionalista hoy en día en España que Madrid. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando las consecuencias de lo que llamamos interseccionalidad y que se puede decir de otras muchas maneras en plan coloquial, que yo no voy a reproducir porque, bueno, pero los refranes, pensad en cualquier refrán que acumule una cosa y la otra, encima de esto, lo otro. Nunca las desgracias vienen... Cualquier refrán, al fin y al cabo, no es más que una percepción que que tenemos popularmente de lo que en ciencias sociales entendemos como normas, valores, creencias, ideas que marcan nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Qué está pasando en esto de que las regiones, estas regiones tienen una tasa de discapacidad menor? Bueno, pues lo que pasa es que se cruzan diferentes cuestiones que se retroalimentan. El género, ¿por qué? Porque la discapacidad es congénita en muy pocas ocasiones, como se ha dicho antes, es sobrevenida generalmente. Entonces es femenina, sobre todo en las etapas superiores de la vida, por lo tanto, en las regiones más envejecidas hay más tasa de discapacidad. Las regiones que tienen un mercado de trabajo más dinámico acumulan más población en edad de trabajar, que tiene, digamos, menos exposición, que ha tenido menos exposición a lo largo de la vida a la discapacidad. Y luego está la cuestión de la riqueza.
Allí donde hay más pobreza, hay más discapacidad, y donde hay más discapacidad, hay más pobreza. Esa es una retroalimentación clarísima, y eso es lo que explica, por ejemplo, diferencias como esta, y así se explica lo que llamamos interseccionalidad. Los factores se acumulan y unos llaman a otros. Digamos que el mercado de trabajo está dominado por los varones, sobre todo en los lugares más ventajosos, está dominado por los más jóvenes, además, y en las regiones donde hay más riqueza hay más capacidad de acudir a los apoyos. Y que no se nos olvide, la ruralidad, el lugar de residencia, el lugar donde se reside, es un factor importante. La discapacidad está más presente en el medio rural, pero no porque en el medio rural se tenga una peor vida, no es por eso, es porque no se tienen apoyos que sí se tienen en las ciudades. Así se explican estas intersecciones, en mi opinión. Vamos a pasar al flanco izquierdo, que hemos estado un rato con la pelota en el lado derecho, ¿no? Y hemos estado hablando de interseccionalidad, ¿no? De discapacidad con otros factores. ¿Cuáles son, Laura, cuáles crees que son las claves que tenemos que tener en cuenta al hablar de discapacidad e interseccionalidad? Yo creo que Andrea y Agustín han resumido muy bien como dos grandes formas de entender la interseccionalidad, que podrían parecer como opuestas, pero que también se pueden entender como complementarias y que cada una nos aporta algo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Agustín ha hecho más el énfasis, ¿no?, en cómo se cruzan en el sentido de, por ejemplo, también cómo las personas discapacitadas experimentamos la discriminación por razón de género, por razón de edad, por razón de clase social y también como en un sentido bidireccional, ¿no? Pero la interseccionalidad no solo puede ser eso, sino que también, como decía Andrea, tiene que ver con cómo los sistemas que acaban causando estas desigualdades, el sexismo, el capacitismo, el edadismo, el racismo, se cruzan entre sí, se interconectan y funcionan de forma completamente dependiente unos de otros, ¿no? Y cada una de estas formas de entender la interseccionalidad nos lleva a hacernos preguntas distintas y a encontrar también respuestas distintas. Y creo que es interesante como tener este mapa de estas dos maneras, ¿no?, de comprender la interseccionalidad. Por lo tanto, la discapacidad no podemos dejar de entenderla y de hablar de ella y de comprenderla a partir de esta intersección con las numerosas realidades, ¿no?, en las que vivimos, que se superponen, ¿no?, entre sí. Pero claro, este ciclo, ¿no?, se llama la discapacidad ante el espejo de un mundo en cambio. Estamos hablando de que el mundo cambia, se transforma, de hecho se transforma a gran velocidad, podemos decir, ¿no? Y eso tiene implicaciones en la discapacidad, o creo que puede tener implicaciones en la discapacidad, ¿no? ¿Cuáles son esas principales transformaciones que estamos experimentando en nuestras sociedades actualmente y que están llevándonos a repensar la discapacidad y a dar respuestas sociales diferentes a las personas con discapacidad? No sé quién quiere empezar. Bueno, en principio, quizá por deformación de lo que más me he dedicado a estudiar este fenómeno, empezaría por la demografía. Nuestras sociedades se transforman en buena parte por la demografía, esperanza de vida, tasas de mortalidad, natalidad, y nuestras sociedades tienden a envejecer. Pero es que en la cuestión de la discapacidad el envejecimiento es muchísimo más patente. En realidad la mayoría de las personas con discapacidad son personas bastante mayores. Y además, por algunos efectos, esa digamos, envejecimiento o más presencia de discapacidad en la población mayor, esperamos o entendemos que se va a hacer más evidente. ¿Por qué? Bueno, primero por una cuestión de mejoras en la atención sanitaria. No olvidemos que la discapacidad, en buena parte, se origina en una condición de salud. Y los avances médicos lo que hacen es cronificar causas de discapacidad que en otro tiempo podían ser incluso mortales. Y además, digamos, atender con bastante acierto, digamos, con bastante eficacia
condiciones de salud que en otro tiempo generaban desventajas y que hoy en día pues no las generan tanto, con lo cual la presencia de población que accede a una condición de discapacidad a lo largo de la vida es cada vez a una edad mayor. Las estadísticas nos dicen que hace en España 15 años esta curva de más frecuencia de personas con discapacidad empezaba en torno a los 40 años. Hoy ya es en torno a los 50 años. Pero además esa población va a presentar condiciones de severidad médica, quiero decir, más alta, es decir, más necesidades de apoyo. Por lo tanto, esta transformación demográfica a lo que nos va a llevar es a más necesidades de apoyo y en una población más mayor. Y luego hay otra cuestión, Eduardo, si me permites, no me quiero enrollar mucho, pero ya que estamos hablando de temas médicos, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo y es, ahora que hablábamos de posiciones de dominio y de posiciones de desventaja, el galopante dominio de la ciencia genética en nuestra sociedad y de que la genética lo puede explicar todo. La genética, un experto en genética puede incluso explicarnos por qué estoy sentado yo aquí y usted ahí, y por qué hay sillas vacías donde no debía haberlas. Y podemos encontrar explicaciones en los genes en todo. Y encontrar explicaciones en los genes en todo es como encontrarlas en Dios o encontrarlas en la ciencia médica. Cuando las encontrábamos en Dios, hablamos de una sociedad que elimina a las personas con discapacidad, la sociedad prescindente, que llamamos, ¿no? Cuando hablamos de una ciencia médica que lo explica todo, hablamos de una sociedad basada en el modelo médico y al final las soluciones siempre son las mismas. Si pensamos que todo tiene una explicación, digamos, divina o científica, entonces no pensamos en qué hacemos socialmente para que estas formas de discriminación crezcan o no crezcan. Y luego las soluciones siempre son las mismas, impuestas a las personas con discapacidad y generalmente apartándolas de los demás, ¿no? Así que yo creo que estos dos efectos, el efecto demográfico, la preeminencia del ideal genético, son cambios sociales actuales que pueden afectan mucho a lo que concebimos por discapacidad. Y por lo tanto a sus respuestas... No, a sus respuestas por sociales, supuesto. Sí, ¿no? Que les vamos a dar, ¿no? Y bueno, primero ha empezado Agustín con algunas transformaciones sociales. ¿Qué otras transformaciones? Sí, yo pensaba ahora con lo que comentaba Agustín del tema de la edad, ¿no? Cómo también hay una retroalimentación de capacitismo y edadismo, ¿no? De discriminación por razón de edad. Y aquí el problema, igual que pienso que tiene que haber una alianza férrea entre el feminismo y el anticapacitismo, y más nos vale a la hora de defender derechos, ¿no? Como los derechos sexuales y reproductivos o como la prevención de violencias, más nos vale estar unidas y que no nos pillen separadas de cara a regular derechos, también con el tema de la edad. Porque una cosa que he ido viendo, ¿no? Las investigaciones que hemos ido haciendo estos años es como para reivindicar los derechos de las personas mayores, muchas veces lo que se tiende es a decir, pero si estamos fenomenal, ¿no? Si no tenemos ninguna discapacidad, aún podemos producir, aún podemos consumir, aún podemos estar, ¿no? Que en el fondo es como decir, bueno, lo que no somos es discapacitados. De la misma forma, desde la discapacidad, lo que se hace para intentar defender derechos es decir, pero no somos mayores. Nosotros no tenemos que ir a una residencia porque no somos abuelos, como esos que sí, puede que, ¿no? Entonces, de repente, como una especie de juego donde parece que es suma cero, ¿no? Donde tengo que intentar mantener mi cuota, y con el tema de los cuidados y el género pasa lo mismo. De forma absolutamente errónea, ¿no? Desde mi perspectiva, la organización social de los cuidados, desde los feminismos, se ha tendido a pensar exclusivamente desde la mujer que cuida y desde el anticapacitismo desde la persona cuidada. Entonces, desde el feminismo llevamos muchas décadas planteándolo en clave interseccional, pero esa clave interseccional incluye raza y clase social. Es decir, las mujeres cuidamos más. Ok, esto ya es algo obvio, ¿no? Pero además no solo en el entorno familiar, sino en el entorno profesional. O sea, todas las profesiones de cuidado, desde la medicina hasta la educación infantil, están feminizadas. Pero además sabemos que no todas las mujeres cuidamos en las mismas condiciones. ¿Qué hacen las mujeres de clase media o qué hacemos? Pues cuando podemos subcontratamos los cuidados, ¿no? Entonces tenemos mujeres migrantes en malas condiciones, haciendo los peores trabajos a nivel profesional, sea auxiliar de geriatría con unos ratios horribles o sea limpiando las casas, ¿no? Vale, esto ha sido una discusión que continúa muy presente en el feminismo y que es muy necesaria, que es en qué condiciones estamos cuidando a las mujeres y todo el tema del trabajo emocional y todo el tema de cómo se organizan. Pero continuamos manteniendo a la persona cuidada en una posición de objeto sin capacidad de decisión.
sin subjetividad alguna, ¿no? Simplemente es como una carga, una especie de molestia que tenemos que repartir lo mejor posible porque no es justo que lo hagamos nosotras. Claro, esto es enormemente problemático. Y además es paradójico cuando pensamos, como decía Agustín, que la mayor parte de personas cuidadas son mujeres, ¿no? En el libro, por ejemplo, cojo un texto que hizo el Ayuntamiento de Barcelona sobre la condición de las cuidadoras y utilizan entrevistas con cuidadoras y hay varios relatos, ¿no?, de ellas que explican las malas condiciones en que están cuidando, ¿no?, muchas como internas, de gente mayor. Y titulan los capítulos diciendo: estoy todo el día encerrada, no veo a nadie, no salgo a la calle, no puedo salir de aquí. Y es como, ostras, claro que están así, pero es que también la persona cuidada está igual de encerrada, ¿no? Es que cuando iba a ver a mi abuela con Alzheimer, la cuidadora migrante sin papeles que estaba interna tenía unas condiciones terribles, pero mi abuela también. Mi abuela también estaba encerrada y solo veía la cara de su cuidadora. Entonces, claro, o pensamos colectivamente, no como un juego de suma cero, o al final son las mujeres de la familia, cuando salen de trabajo yendo a intentar sostener aquello, la mujer migrante haciendo el cuidado más físico y la persona mayor ahí aislada, también encerrada, ¿no? Entonces hay que pensarlo desde esas perspectivas porque si no, mal vamos. Y esto quizá luego nos da tiempo a entrar, pero a mí también me remite a una discusión más bioética sobre cómo pensar, por ejemplo, la ley de eutanasia o la ley del aborto y cómo eso también se tiene que pensar en perspectiva interseccional, ¿no? Porque cuando se ha pensado desde el feminismo los derechos sexuales y reproductivos, pues por defecto, igual que en todas las políticas de género, se piensa en un sujeto femenino o feminista supuestamente neutro, que en realidad por defecto es una mujer capacitada. Y entonces, cuando se piensa en derechos sexuales y reproductivos, pues no se habla de esterilización forzosa, que esto ya se consiguió regular el año pasado en el Estado español, pero por parte del movimiento de la discapacidad, no por parte del movimiento feminista, no se piensa en abortos coercitivos, no se piensa en asegurar esos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Parece que eso tiene que ver con la discapacidad y no tiene que ver con el feminismo. Ahí también entra la genética, ¿no? Sí. Y cuestiones relacionadas con la genética y los avances genéticos que nos permiten conocer cómo va a llegar un bebé, ¿no?, un niño, una niña con o sin discapacidad para tomar una decisión, ¿no?, lo que puede convertirse al final en un aborto eugenésico, ¿no? Por lo tanto, a veces parece que la tecnología, ¿no?, puede ayudarnos, ¿no? Los avances genéticos son importantes, los avances tecnológicos, pero también pueden tener riesgos, ¿no? Te va a tocar a ti, ya que han sacado esos vamos temas. allá. ¿Qué podemos hablar de la relación entre tecnología y discapacidad? Porque parece que las tecnologías nos van a ayudar a mejorar nuestras condiciones, a recibir apoyos, pero Claro. ¿es todo bueno? Claro. Habrá una parte buena, seguro. Seguro, como en todo, ¿no? Pero me parece interesante también pensar cuando hablamos de avances tecnológicos, ¿no?, mejoras tecnológicas, ¿en qué estamos pensando, ¿no? Muchas veces estamos pensando en generar un mundo donde la discapacidad desaparezca, ¿no? Y eso siempre va a ser mejor, ¿no? Y igual aquí nos tenemos que plantear si ese es el mundo que queremos, quién quiere este mundo, quién no, y qué pugna de poder hay aquí detrás, ¿no? Pero aparte de eso, me parece interesante un poco también al hilo de lo que decía Agustín, ¿no? Agustín nos relataba como este cambio del modelo moral, ¿no?, donde la discapacidad es un problema que viene por una especie de déficit del carácter o una especie de pecado, ¿no?, y luego a ese cambio al modelo médico, donde el déficit ya no es de tipo moral, sino que es de tipo biológico, que es de tipo médico. Pero no solo es eso, sino que, por ejemplo, si rescatamos a un autor que a mí me gusta mucho, porque es uno de los principales proponentes de la noción de capacitismo, que es Gregor Wolbring, que por cierto es un médico, o sea, que no deja de tener guasa, pero él dice que, claro, en la propia noción, o sea, las propias personas que hoy consideramos discapacitadas no van a ser las personas que consideremos discapacitadas en el futuro. Me explico. Hoy estamos muy acostumbradas a pensar que hay un individuo típico de la especie humana y un ejemplar típico de la especie humana y que el sujeto discapacitado es aquel que se escapa o se desvía de este supuesto ideal natural, ¿no? Pero lo que nos dice Gregor Wolbring es que en el futuro, si seguimos con esta fiebre del avance tecnológico para mejorar nuestras capacidades como especie, lo que vamos a generar es lo que él llama una clase de discapacitados tecnopobres, en el sentido de que las personas
o sea, lo que se van a considerar personas discapacitadas en el futuro van a ser aquellas que no se puedan permitir por razones de clase social y en todas sus intersecciones, ¿no? Todas esas mejoras tecnológicas y van a dejarlas discapacitadas para ese nuevo mundo que viene. Entonces ahí la frontera entre lo que es la capacidad y la discapacidad se mueve, ¿no? Y nos invita a pensar que eso que pensamos que es tan natural, que es esa frontera que divide un cuerpo capaz de uno que no lo es, igual no es tan natural, ¿no? Pero claro, si hablamos de tecnopobres, querrá decir que, claro, va a haber mucha gente que no va a poder adquirir esas tecnologías, ¿no? Entonces, si dejamos, por así decir, en manos del mercado, ¿no? En manos... si no hay una organización social como de los apoyos, también de los apoyos tecnológicos, no solamente de los apoyos personales y los cuidados, sino hay una organización social de los apoyos tecnológicos y de cómo la tecnología, por así decir, nos sirve al conjunto de la sociedad para mejorar nuestras condiciones de vida, nos encontraremos con que el que se la pueda comprar se la podrá comprar y eliminará, por así decir, sus barreras, ¿no? En relación con la sociedad, ¿no? Eliminará sus dificultades para realizar determinadas actividades, pero quien no tenga dinero para comprárselo será un tecnopobre. Un tecnopobre, ¿no? Sí. Por lo tanto, que seguramente no serán pocos, sino que serán muchos, ¿no? Y me surge aquí una cuestión, porque claro, muchas veces hemos estado hablando, ¿no?, de algunas transformaciones sociales, y esas transformaciones sociales muchas se piensan desde un enfoque individual, ¿no? Vamos a pensar en qué vamos a hacer, qué apoyos vamos a dotar para que una persona pueda estar adecuadamente cuidada, pueda acceder a determinados recursos, pueda desarrollar su vida cotidiana, pero muchas veces nos olvidamos de que la discapacidad no es solamente individual, sino que tiene un componente social fundamental, ¿no? Y que en muchas ocasiones es el entorno, es la sociedad la que nos discapacita, en el sentido de que el entorno no es accesible, pero tampoco vivimos en una sociedad inclusiva. Las barreras las encontramos cotidianamente en nuestro día a día, ya sean escaleras, ya sea falta de rampas, ya sean múltiples obstáculos, ¿no?, a nivel arquitectónico, también a nivel de comunicación, muchas esas barreras que podemos decir también que son actitudinales, ¿no? Las expectativas de las que hablaba Agustín, que luego las personas con discapacidad pueden interiorizar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué respuestas sociales en relación con el entorno podemos dar para repensar la discapacidad? Es decir, hemos hablado hasta ahora de cuestiones individuales y cómo debemos transformar la sociedad para que realmente sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad. Yo creo que el tema del imaginario, yo que vengo de antropología y sociología, me parece como imprescindible, ¿no? Porque creo que uno de los problemas es que no hay referentes, ¿no? Y el activista, seguro muchas le conocéis, ¿no? Antonio Centeno dice una frase que a mí me encanta porque es... o descubres agujeros negros como Stephen Hawking, o más vale que te quieras morir pronto, como Antonio Centeno, no, como Ramón San Pedro, ¿no? Sí. Y es esta especie de cosa continuamente entre el superhéroe o la tragedia, ¿no? Que en el fondo remite a lo mismo, porque remite a la falta de humanidad. Remite a que o eres absolutamente excepcional, con este término que utiliza la activista Stella Young, que me encanta, que es porno inspirador o porno inspiracional, que son esos modelos imposibles de alcanzar, pero que excitan a la morbosa mirada capacitada que los consume, ¿no? Como el hombre sin brazos ni piernas que sube 3 montañas, o si no, ¿no? Claro, de los superhumans, o si no la idea de la tragedia, y lo que faltan son referentes cotidianos. Con el tema tecnológico pasa un poco lo mismo. Supuestamente la tecnología es una mejora neutra, pero lo que tiende continuamente es a perpetuar la individualización del problema, a perpetuar la idea de que hay un cuerpo deficitario que, si tiene los recursos suficientes, podrá mejorar lo máximo posible y será más feliz, ¿no? Con lo cual perpetúa un modelo médico que con la discapacidad nos cuesta más desnaturalizarlo, pero si lo pensamos en términos de género, igual es más sencillo, porque claro que las mujeres se sienten mejor cuanto más normativas son, claro que nos sentimos mejor
cuanto más delgadas estamos, más jóvenes parecimos o más atractivas somos. Pero el ideal es modificar los cuerpos, porque cada vez hay más tecnología para eso, y utilizar todos los recursos estéticos, quirúrgicos, económicos, de disciplinamiento corporal, de régimen alimenticio y estético para tener un cuerpo lo más normativo posible y sentirnos muy bien, o intentar cambiar el imaginario para que haya más posibilidades de vivir a gusto con nuestros cuerpos. Que la discusión de la sexualidad es la misma, ¿no? La discusión de la sexualidad en la diversidad funcional está totalmente focalizada en intentar reparar el déficit, ¿no? En intentar volver a lograr, en los casos de lesión medular, la erección o la eyaculación, o en intentar lograr la reproducción en el caso de mujeres, desde una perspectiva de intentar acomodarse lo máximo posible, ¿no? Y no de pensar desde esas corporalidades y esos funcionamientos qué posibilidades hay de vida, de existencia, ¿no? Y lo que hicimos un poco con un proyecto que se llamó Yes We Fuck, en el contexto catalán precisamente, un documental sobre sexualidad, fue intentar ampliar esas imágenes y esos imaginarios de lo deseable, de lo sexualizable y de lo disfrutable, porque mientras vamos cambiando las cosas, yes we fuck, ¿no? O sea, hay gente que ya está haciendo cosas y que está disfrutando, y creo que va un poco por ahí, ¿no? Y hay también una chanza en pro de las nuevas generaciones, que yo estoy ahora con los activistas creep, con los activistas tullidos en Internet, porque hay gente de muy joven haciendo cosas como de empoderamiento y de construir discursos muy radicales. O sea que una parte importante es eliminar esas barreras simbólicas o actitudinales, ¿no? Para poder, es decir, si cambiamos nuestra mirada, a lo mejor podemos eliminar las otras barreras que existen en la sociedad, ¿no? Es decir, primero es cambiar la mirada, cambiar esa percepción simbólica, ¿no? Esas barreras actitudinales o simbólicas que podemos decir, ¿no? Para poder transformar realmente la sociedad, ¿no? Bueno, Agustín había pedido la palabra. No, pero si quieres... No, adelante. Bueno, en principio yo pido disculpas en nombre de todos aquellos que trabajamos en la visión social de la discapacidad. Pido disculpas a los médicos que hay en la sala y que nos estén escuchando, porque lo llamamos modelo médico como lo podemos haber llamado modelo Volkswagen. Quiero decir que, por supuesto que hay médicos inclusivos, igual que hay psicólogos excluyentes, y en fin, esto no tiene nada que ver con los médicos, y por supuesto que hay muchos médicos que están conectados con esto de la discriminación por discapacidad y tal. Eduardo nos pedía alguna clave y yo daría dos. Una, la complejidad. Cuando nos planteamos el hacer una sociedad más amable con las personas con discapacidad, siempre nos encontramos como que es muy difícil, ¿no? Como que es que el edificio, la sala principal, pues es del siglo XVI y no se puede tal, ¿no? Esto es una cosa muy difícil, o no podemos traer un taxi adaptado porque las condiciones de contratación no lo permiten y todo. Y siempre que hablamos de hacer inclusión o de hacer la vida más fácil a personas con discapacidad, surge el tema de la complejidad, pero la complejidad es una construcción social. O sea, mandar cohetes a la luna es una cosa muy compleja y la hacemos, ¿no? Un poco más, ¿no? Y que una persona con discapacidad trabaje es una cosa compleja que requiere apoyos y requiere recursos. No es fácil adaptar los entornos laborales para que personas con discapacidad puedan tener una vida digna y un trabajo y un futuro, ¿no? Pero bueno, del empleo ya como que nos aceptamos hablar, incluso aceptamos hablar de la educación. Que un niño con síndrome de Down vaya a un colegio con los demás niños es muy complicado. Pero bueno, poco a poco vamos intentando conseguirlo. Pero es muy complejo. Ahora, de que las personas con discapacidad follen, porque Yes We Fuck significa sí, nosotros follamos. Que tengan relaciones sexuales o tengan una familia, eso ya, además de complejo, entra dentro de los tabús. Pero yo no sé si es más fácil dar apoyos para la sexualidad que para el empleo. Al menos me parece igual de difícil. Ni más ni menos, pero unas cosas las hacemos y otras no. Entonces, la complejidad es como el ideal meritocrático. Siempre nos da una disculpa para que las desigualdades permanezcan, ¿no? Es que esto, claro, es complejo y requiere tiempo y requiere recursos. Perdona, pero esto ya me lo han dicho antes. Hace 100 años, cuando yo era una mujer y quería ir a la universidad, me decían que era muy complejo, muy difícil y tal, ¿no? Y ahora ya, pues, esto es lo mismo. Y luego, dos ideas. Hacer inclusión, en principio, voy a poner un ejemplo heteropatriarcal y deportivo. Vale, voy a hablar de fútbol, ¿de acuerdo? Un futbolista muy famoso de hace muchos años que se llamaba Alfredo Di Stéfano, cuando era entrenador, lo voy a hacer inclusivo la anécdota, ¿vale? Para todas las personas.
Cuando era entrenador, un día estaba con su equipo entrenando y llegó un portero nuevo. El portero, para quien no lo sepa, es el único jugador que puede tocar de un equipo de fútbol el balón con las manos y, digamos, es el último recurso antes de que el equipo contrario introduzca el balón entre 3 palos que el portero tiene detrás y gana un punto, ¿vale? Que se llama gol, ¿de acuerdo? Entonces, Alfredo Di Stéfano, cuando llegó el portero, le dijo: usted póngase ahí en la portería y los balones que vayan fuera de la portería no los meta dentro. Si usted no separa ningún balón, no es capaz de detener ninguno, no pasa nada. Pero, por favor, los que vayan fuera no los meta dentro. Entonces, soluciones para ser más inclusivos. Primero, no agravemos en nuestra vida cotidiana la discriminación por discapacidad. Es así de sencillo. Con esto ya ganamos un montón. No contribuir a hacer más complicada, más excluyente, más difícil la vida a personas con discapacidad. Y esto no es fácil, requiere una reflexión, ¿eh? Requiere una reflexión cuando nos encontramos en una situación y tenemos que tomar decisiones. No es fácil. Y lo segundo, la inclusión al final es una cosa bastante sencilla. Si yo les pregunto a ustedes si se encuentran en situación de inclusión o de exclusión social, se van a poner a pensar un montón de cosas, pero yo se lo resumo con un bolero, porque tú dijiste que no ibas a cantar, pero yo sí. Hay un bolero que dice: 3 cosas hay en la vida, salud, dinero. Pues ya está, es esto. Si las personas con discapacidad, como cualquier otras, tienen oportunidades para tener ingresos y poder gastar, derechos al mismo nivel que los demás y relaciones afectivas y de amistad positivas, no destructivas, como ocurre con demasiada frecuencia, estaremos hablando de inclusión social. Y eso se construye solo con 2 ideas: presencia y valoración. Estar incluido socialmente es estar donde están los demás y que los demás me tengan en cuenta. Es decir, que sepan que estoy o que puedo venir. Y si saben que puedo venir, pues tienen que prever que voy a estar. ¿Y qué es prever que voy a estar? Pues que tenga apoyos, que no tenga dificultades, que nadie me mire mal, que no se cambien de acera cuando me vean llegar por miedo, en fin, cosas a las que estamos muy acostumbrados a hacer cuando vivimos, ¿no? Aquí sería entonces lo contrario de lo que diría Di Stéfano, ¿no? Lo que decía Di Stéfano. No es los que vayan fuera no los meta usted dentro de la portería, sino lo que está dentro no los metas fuera. No lo saques fuera. No lo saques fuera, no Sí, lo excluyas. claro, ¿no? la idea... Porque muchas veces, claro, la Te tendencia... entiendo, sí. ¿no? Pero bueno, es un poco... Sí, pero la idea de Alfredo es, vamos a ver, estamos en una situación que puede ser, no es ideal, pero no la empeoremos. Claro, por eso, no empeoremos. Si tenemos, en el caso que decías antes, no del colegio, si hay un niño en un centro ordinario que tiene una discapacidad, no lo saquemos fuera, sino que hagamos posible con su presencia, es que es imposible, con sus apoyos, es imposible con hacer con la inclusión accesibilidad del espacio. educativa si no hay presencia y valoración. Es decir, Eso es, ¿no? si los niños con discapacidad no están con los niños sin discapacidad y además con los apoyos necesarios, no hay inclusión posible. Entonces, en este caso es lo que Vaya está fuera, dentro, no lo saque saquemos fuera. fuera. Vale. Es decir, Lo acepto, garanticemos, esforcémonos por esa inclusión, ¿no? Bueno, y ahora que ya hemos ¿Qué más desgranado barreras? la metáfora y la hemos destripado, deconstruido y vuelto a construir, quería también retomar algunos hilos, ¿no? Que creo que lo que habéis estado hablando aquí, bueno, tengo como varias ideas así, a ver si consigo ordenar un poco, pero antes, Eduardo, hablabas un poco de que lo previo es el cambio de mirada y luego va a venir lo demás, pero yo creo que en realidad es una cosa bidireccional, ¿no? Que tienen que ir las dos cosas de la mano, porque hay veces podemos pensar, no, es que si no se cambian las representaciones de la discapacidad, esta gente que entre los que me incluyo, quiero decir, no vamos a estar presentes, ¿no? Pero a veces es al revés, a veces hay que estar presente para que se pueda cambiar esa imagen, ¿no? Tiene que ser como una cosa... Y también quería recuperar algo de lo que decía Agustín, ¿no? De que eso que siempre es tan complejo, ¿no? Siempre, uy, madre mía, incluir la discapacidad, qué pereza. Me gusta mucho una idea de una académica canadiense que lleva muchos años en los estudios de la discapacidad,
que habla de esa idea de los recursos, ¿no? Esa excusa que se pone tan frecuentemente de, bueno, es que no hay recursos ahora mismo para incluir, ¿no? Y ella dice, cuando hacemos depender la inclusión de unos supuestos recursos que nunca llegan, el mensaje que estamos mandando es que la presencia de la discapacidad en ese espacio es totalmente prescindible. No hace falta que esté, ¿no? Y eso es más potente que cualquier materialidad que pueda haber ahí, ¿no? Y luego también quería rescatar algo de lo que ha dicho Andrea antes, ¿no? Que antes ha hablado Andrea de, en un momento ha mencionado la diversidad funcional, en otro momento ha hablado de la gente que en ocasiones nos autodenominamos tullidas o paralíticas o cualquier otra palabra que históricamente se ha utilizado como peyorativamente, ¿no? Y aquí quería como volver a traer a colación esta cuestión del consenso, ¿no? Y de la terminología, que sabemos que siempre está ahí, ¿no? Es como una duda recurrente, ¿no? De ¿cuál es el término correcto que debemos utilizar, ¿no? Vale, ahora ya no podemos utilizar disminuidos, que se ve que no debe ser muy políticamente correcto. Desde mi punto de vista, lo interesante no es tanto decidirnos por un término o por otro, sino entender que cada uno de los términos que existen, ya sea minusválido, discapacitado, tullido, persona con diversidad funcional, persona con discapacidad, persona discapacitada, todo eso, cada término de estos tiene una mochila detrás, tiene una historia y tiene una teoría. Entonces, lo que es más interesante, más que decir cuál es el término de moda ahora o cuál es el término que tenemos que utilizar, es conocer la historia que hay detrás de los términos. Yo, por ejemplo, no me voy a dejar de llamar a mí misma discapacitada hasta que la sociedad no me deje de discapacitar, ¿no? De múltiples maneras. Y, en cambio, me parece que persona con discapacidad es como decir persona con feminidad o persona con negritud. ¿Por qué no decimos eso? Porque, claro, a diferencia de persona negra o mujer, la discapacidad nos parece una cosa tan horrorosa, 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 que la tenemos que expulsar absolutamente la identidad. Entonces, preguntémonos, ¿no? Por eso quería abrir aquí el gran melón del lenguaje, que igual no ha salido y que estoy segura de que saldrá. Sí, creo que es muy oportuno. La ha mencionado antes Andrea, la has mencionado tú, y creo que muchas veces está en el debate, ¿no? Y a veces incluso nos quedamos más en el lenguaje, ¿no? Y como decías tú, ¿no? Cómo denominamos, cuando a veces no es tan importante cómo denominamos, ¿no? Vamos a hablar de eso, pero quería apuntar una cosa, ¿no? Decías, ¿no? Antes de las barreras, de modificar barreras actitudinales, de cambiar la mirada, es necesaria la presencia, ¿no? Pero claro, para garantizar la presencia, tenemos que hacer algo, ¿no? Y a veces necesitamos normas, necesitamos obligar, ¿no? La obligación pues, me venía, cuando estabas comentando eso, ¿no? Me venía a la memoria cuando el ejemplo, ¿no? Siempre dicen los países nórdicos suelen ser sus ciudadanos unos ciudadanos con estrictos valores morales, que cumplen, por así decir, con las normas sociales, que no van a tirar papeles al suelo, que no van a hacer no sé qué, que van a cumplir con las normas de tráfico, etcétera, etcétera. Y dices, eso está muy bien, son también súper capaces, son superhéroes, superheroínas, pero claro, dices, para poder llegar a una sociedad en la que, se me cae el papel, en la que son ciudadanos totalmente, podemos decir, responsables, ¿no? Y con una consideración enorme con la colectividad, ha habido previamente unas normas que les obligaban a actuar así. Y si no actúan de esa manera, eran sancionados, ¿no? ¿En qué medida las normas para transformar estos cambios son necesarios y además unas normas que obliguen? Porque claro, no es solamente que digan aconsejamos a las empresas que contraten a personas con discapacidad y entonces si las contratan pues les damos un incentivo, sino decir, bueno, obligamos a las empresas a que tengan trabajadores y trabajadoras con discapacidad porque tienen que tener una presencia en todos los ámbitos de la vida social. ¿En qué medida es importante para garantizar su presencia obligar a esa presencia en todos los espacios?
A ver, yo creo que es importante, pero que tiene que ir aparejado de un cambio social y imaginario más amplio, ¿no? Porque si no, pasa lo que pasa en las comunidades de vecinos, que es hay que poner una rampa y todos tenemos que pagar la rampa porque el vecino del quinto saca en silla de ruedas, ¿no? Y entonces de repente es como una molestia, bueno, no solo una molestia, ¿no? Sino que el consenso está en torno a la molestia, en torno a esto es un gasto que ¿por qué tenemos que pagarlo entre todos? Entonces, o vamos como... O sea, entonces si se impone por la fuerza, o entonces el niño con síndrome de Down va a entrar, ¿no?, por ley en el colegio. Y entonces todo el resto de padres es que se va a educar peor a nuestros hijos, es que van retrasados, es que no están dando la misma... ¿no? Entonces, claro, solo por la fuerza vamos fatal. O sea, tiene que ir aparejado otra cosa, ¿no? Quiero decir, como ocurrió con los derechos de los afroamericanos en países que tenían segregación racial. A día de hoy, no es que sea por la fuerza, es que se consideraría impensable, se consideraría ridículo, extravagante, absurdo y absolutamente discriminador que personas de no sé qué colectivo, fueran mujeres o fueran personas negras, no pudieran entrar a un sitio o tuvieran que sentarse al final o no pudieran subirse al autobús, ¿no? Entonces, esto lo seguimos manteniendo con el tema de la discapacidad y no lo mantendríamos... con lo cual, esto se ha hecho gracias a leyes que acabaron con la segregación racial o con la prohibición de las mujeres de abrirse una cuenta corriente o ir a la universidad, pero también va aparejado un cambio imaginario, ¿no? Porque si no son como imposiciones. Y ahí también pensaba un poco con el consenso en torno a disminuidos. Y siempre que hay un consenso, hay que sospechar. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que haya un consenso? Totalmente de acuerdo, claro que sí. Entonces, claro, yo ahí me pregunto, ¿no? Porque un tema, por eso a mí también me ha interesado tanto el tema de la sexualidad, es que parece que es de lo único o de lo poco que aún molesta un poco, ¿no? Que aún incomoda. Y si no incomodas, vas fatal. Porque hay una especie como de sentido común con el tema del anticapacitismo, de los derechos humanos, que a nadie le molesta, entonces da igual a quién votes, porque a todo el mundo le parece bien, y el PP fue el primero que tuvo un diputado en silla de ruedas y una diputada con síndrome de Down, y entonces dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues puede ser porque esta especie de cosa como de los derechos humanos, de no se dice disminuido, de todos iguales, de tal, no acaba como de ir a la raíz de cuán interiorizado está el capacitismo, con lo cual hay que ir a extremos que molestan. Por ejemplo, una sociedad del norte, ¿no?, como la islandesa. Bueno, pues hay un documental que os recomiendo que se llama El dilema del Down, el caso de Islandia, que explica que en Islandia los avances médicos que hablábamos antes y tecnológicos llevan a que se hagan en la seguridad social de manera gratuita pruebas de diagnóstico prenatal a todas las mujeres. No como aquí, que es a mujeres mayores o con embarazos de riesgo, sino que automáticamente se te oferta y entra dentro del seguimiento habitual del embarazo estas pruebas. Estas pruebas permiten detectar en cualquier tipo de embarazo cualquier anomalía, por ejemplo el síndrome de Down. Una vez se hace ese diagnóstico, se le ofrece a la mujer la posibilidad de interrumpir el embarazo. En todos los casos en que se diagnostica, en el 100% de los casos, las mujeres interrumpen el embarazo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente no nacen bebés con síndrome de Down en Islandia. De hecho, nacen de manera absolutamente excepcional, ¿no? Nacen en casos que se considera un error, o de facto ha sido un error médico, ha habido algún tipo de problema en el diagnóstico, o una cosa casi inmoral o abyecta, ¿no? Familias ultraconservadoras que no han querido someterse a los escáneres, pero son minorías religiosas. Claro, aquí tendríamos que preguntarnos si estamos hablando de una decisión individual o de una dinámica social, cuando es el 100% de las mujeres, ¿no? Es muy interesante las entrevistas porque les preguntan a las mujeres, bueno, pero ¿cómo tomaste la decisión? ¿Alguien te obligó? Dicen, no, por supuesto que nadie me obligó. Sí que es verdad que me dijeron que es lo que hacía todo el mundo, que lo habitual era no seguir con el embarazo. Claro, cuando decimos lo habitual, decimos lo esperable. Y decimos ya no solo qué proyección estamos teniendo de esas maternidades, sino de esas vidas, ¿no? ¿Está siendo esa una decisión totalmente individual o una decisión marcada por un contexto de posibilidad donde esa crianza te puede suponer un coste extra y una penalización social absolutamente desmesurado? Porque además no hay pares, ¿no? Sale, por ejemplo, entrevistada una chica con síndrome de Down y dice, yo soy la última, no conozco a nadie más como yo. Entonces ahí, como esta triada, ¿no?, entre la obligación de las normas, claro, eso no quiere decir que digamos, no, entonces ahora por norma vamos a tener un 1% de nacimientos de bebés con síndrome de Down. Entonces 1% de las mujeres lo va a tener. No, que evidentemente no, pero sí que reflexionemos como críticamente, ¿no?, también de ese componente bioético de las vidas posibles. O sea que es importante acompañar ambas cuestiones, ¿no? Las normas, las obligaciones, las barreras actitudinales, ¿no? Agustín. Sí, yo creo que tenemos, porque en esto de como los de la discriminación por discapacidad venimos a remolque de los de la discriminación racial y del género y tal, aprendemos muchas cosas de esos colectivos que se han defendido de la discriminación y de la agresión, ¿no? Y en esto de las normas, pues, a ver, las normas de una sociedad en general son la expresión de sus valores.
y los valores son las ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. Esto, bueno, es fácilmente entendible, ¿no? Y en España, por ejemplo, tenemos normas débiles contra la corrupción. ¿Por qué tenemos normas débiles contra la corrupción? No, porque los ministros... No. Ya tengo arreglado el coche. ¿Te hago factura con IVA o sin IVA? Esto no es cosa de ministros, esto es cosa de todos, ¿no? Entonces, hay una relación entre valores y normas que es bidireccional, porque los valores generan normas y las normas generan valores. Por ejemplo, hace 20 años en España se aprobó el matrimonio homosexual. ¿Creéis que la mayoría de los españoles estaban de acuerdo en que se casaran gays y lesbianas? No, para nada. ¿Diríais que la mayoría hoy en día lo acepta? Yo creo que tampoco, pero lo que sí está claro es que más personas lo aceptan, más que hace 20 años, ¿no? Entonces, aquí es una relación, digamos, virtuosa entre normas... Como la ley del tabaco. Claro, hay otras que no, claro. Pondría ejemplos, pero son muy aberrantes. Hay gente que quiere imponer cosas que afortunadamente no lo consigue, ¿no? Bien, por lo tanto, yo sí creo que las normas puedan transformar, pero no únicamente normas. La fe ciega en las leyes es insuficiente. Pero claro, en el caso de las personas con discapacidad, nos encontramos antes a hablar de la segregación, ¿no? En otras sociedades, la segregación racial, etcétera. Pero claro, las personas con discapacidad son el único colectivo cuya segregación está legitimada tanto socialmente como legalmente. Es decir, se admite que pensaríamos ahora mismo que aberrante, ¿no? Como decías, Andrea, ¿no? Que las niñas fueran a colegios distintos que los niños, aunque aún hay algunos coles que lo hacen, que los niños inmigrantes fueran a coles para niños inmigrantes, pero sí que se considera tanto legalmente como socialmente aceptable que haya colegios para niños con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un avance por los dos lados, ¿no? ¿Y cómo podemos avanzar para cambiar esa mirada, esa concepción social, esas... Ahora te pongo la pregunta más difícil, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para cambiar esa concepción social en torno a la discapacidad? Bueno, yo aquí diría varias cosas, ¿no? En primer lugar, es fundamental el activismo, ¿no? El papel del activismo a la hora de, entre comillas, forzar el cambio, a la hora de no esperar a que una ley diga no sé qué o que nos dejen entrar. No. Hay que entrar al principio por la fuerza, ¿no? Y hay que cambiar el lenguaje por la fuerza, ¿no? Y no sé si luego también Andrea querrá comentar algo más sobre ese tema del lenguaje, ¿no? De cómo ha ido cambiando así un poco por la fuerza y ha ido evolucionando eso. Pero más allá de eso, yo creo que eso es fundamental. También me parece fundamental lo que comentabais ahora de que la doctrina que en inglés se llama separate but equal, o sea, separados pero iguales, ya no es que, o sea, tenemos el problema de que en muchos sitios no entramos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este evento se han tenido en cuenta unas medidas de accesibilidad porque ha habido también un cuidado explícito para que eso sea posible, pero no puede ser que solo sean accesibles los eventos que van sobre discapacidad, por ejemplo, ¿no? Porque si no, que siempre estamos como predicando vendiendo miel al colmenero. Exacto. Totalmente. Entonces, un poco el cambio viene, yo creo, también por cosas pequeñas como esa. Voy a poner un ejemplo, yo ahora que ya como una señora, así que voy a hablar de cualquier cosa, no, pero pongo una metáfora. Sí, una metáfora, no. Pongo un ejemplo de el otro día estaba en Madrid y fui al teatro, ¿no? Y era una obra que en principio no tenía absolutamente nada que ver con la discapacidad, era una especie de monólogo sobre la sexualidad y tal, ¿no? Y la obra, que por lo tanto, como era un monólogo, estaba protagonizada por una sola persona, tenía una intérprete en lengua de signos al lado, que no simplemente hacía una interpretación, sino que participaba en la obra activamente, ¿no? Y era como una actriz más, de algún modo, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, pudo salir un chico sordo a participar, porque la obra era así como interactiva, y salió casualmente, bueno, casualmente seguramente no, porque ese chico sordo estaba ahí
porque había esa medida de accesibilidad, ¿no? Entonces, me pareció una manera, está pareciendo que me estoy desviando del tema, pero ahora voy a la pregunta, ¿no? De golpe se había instituido allí como un sentido común donde era evidente que si eso no estaba allí, que si esa interpretación no estaba allí, esa persona tampoco podía estar, nunca, ¿no? Entonces, era como un cambiar que igual no pasaba por la palabra, antes que ahora me estoy contradiciendo un poco porque he dicho la importancia del lenguaje, pero por un lado eso, pero por el otro, materialmente había ahí una actuación que estaba diciendo, no, esto está aquí y si no está, hay un montón de gente que se queda absolutamente fuera. Y ya yo creo que no voy a volver al teatro y ver una obra igual. Cuando eso no esté, lo voy a echar en falta, ¿no? Y un poco también, no sé, claro, igual es un cambio así como muy individual, ¿no? Pero creo que tiene también su efecto y su correlato social, ¿no? Que tiene que ver, y con esto ya acabo, que me estoy enrollando, ¿no? Pero es muy problemático que las personas discapacitadas aprendamos e interioricemos que nuestro lugar en el mundo es ser un accidente, ¿no? Un poco también al hilo de lo que decía Andrea sobre el documental, ¿no? De las personas con síndrome de Down en Islandia, que ya son un accidente, ya es como, ¿no? Que es un poco lo que pasa. Nuestro lugar en el mundo es no tener lugar. Entonces, eso subjetivamente, socialmente tiene unas implicaciones, pero subjetivamente también. Entonces, bueno, también como aprovecho así para hacer como la cuña publicitaria, porque como yo me dedico más a cuestiones de identidad, ¿no? Cuidado también con esos discursos facilones, ¿no? De decir a las personas discapacitadas, no, es que tú eres normal, ¿no? Es que tú, hasta que no tengas más autoestima, no vas a llegar, hasta que no te aceptes, no te van a aceptar los demás. Cuidado, porque esto... cualquier psicóloga social que se precie, ahí, importante lo de social, te va a decir, no, es al revés. Si tú continuamente, el mensaje que te está dando la gente es que eres un accidente y tu lugar es estar fuera de lugar, no esperemos que la gente se crea otra cosa, ¿no? Entonces, también empezar por ahí, ¿no? Me he ido como a 900 temas. Bueno, sí. Sí. No, bueno, hilando un poco con lo que planteas, ¿no? Yo lo pensaba en el ámbito de la sexualidad, que es un poco no poner el foco continuamente en qué podemos hacer por ellos o cómo incluirles, o bueno, ellos también pueden, ¿no? Porque ahora como hay esta hipersexualización contemporánea, parece muy feo dejar a alguien fuera del ámbito de la sexualidad. Para mí lo más interesante, ¿no? Igual que un poco con la línea con la intérprete en lengua de signos, o sea, de cómo enriquecer los espacios y cómo empezar a pensar la discapacidad como diversidad en un sentido serio, ¿no? En un sentido de algo que puede aportar desde esa diferencia. Y en el ámbito sexual yo creo que es fundamental. Quizá muchas hayáis visto el documental que hubo de TV3, el de Yo también quiero sexo, Yo també vull sexe, de Sense Afició, tuvo el premio a Mejor Documental de la cadena. El documental a mí me parece enormemente problemático, si queréis lo hablamos, va sobre asistencia sexual. La mayor parte del documental de hecho comienza así, ¿no? Es como la frase, la voz en off, la mayor parte de personas con discapacidad no tendrán nunca relaciones sexuales, a menos que sea con un asistente sexual. Bueno, y entonces se va como perpetuando esta tesis de la tragedia, de la indeseabilidad intrínseca, de que no hay ninguna otra posibilidad que no sean profesionales o altruistas abnegados, pero luego sale una pareja, ¿no? Iris y Jaume, y yo acabo con esto, ¿no? Pero ella explica, dice, nosotros somos importantes porque mostramos que hay otro tipo de sexualidad. A mí me han penetrado, he tenido relaciones sexuales convencionales y a mí no me ha aportado. Yo no he llegado al orgasmo con otros hombres. Y para mí la penetración no es importante. Con Jaume no hay penetración, no puede haberla. Pero yo le toco a él, le doy su placer, él me toca a mí, nos lo damos mutuamente. Él llega al orgasmo y yo ahora llego al orgasmo. A veces tenemos relaciones sexuales y ¿qué estamos haciendo? Se miran y se ríen. Estamos chupándonos la oreja, el cuello, el ombligo y estamos más que satisfechos y felices. Y es un poco pensar también qué se está produciendo en esas esquinas, en esos armarios de las residencias, ¿no? En esa sexualidad de script que pueden también hacernos repensar, ¿no? La sexualidad hegemónica y capacitista que nos deja muy cansadas, ¿no? Y muy aburridas muchas veces. Bueno, podríamos seguir hablando y debatiendo, ya sabéis que nosotros tenemos carrete para largo, pero me gustaría también, o nos gustaría que, bueno, pues que
tuviéramos un tiempo para que podáis hacernos preguntas, ¿no? Sí que me quedaría con una idea, ¿no? Que es la posibilidad de articular ese cambio, como decía Laura, mediante el activismo, ¿no? Empujando para que pueda ser, ¿no? Para que se pueda hacer posible, ¿no? Y bueno, antes de pasar la palabra al público y que nos contéis muchísimas cosas que pueden ser súper interesantes, quisiera agradecer a Laura San Miquel, a Andrea García Santes Mases y a Agustín Huete, y me gustaría que les dierais un fuerte aplauso por su participación en esta sesión. Gracias. Y nada, todas las preguntas, observaciones que queráis comentar, Críticas, experiencias, concernimientos. bienvenidas sean. Puc parlar en català? Bé, jo sóc una de les... Quizá lo mejor nos podamos perder en algún momento, pero bueno. Por mi parte no hay problema, sí. Si Pero no bueno, se puede. traducimos. Yo soy una de las médicos en la sala presencial y quizás también en streaming. Bueno, me referiré a lo que ha comentado el compañero de que los médicos pues hemos ayudado a que aumente la discapacidad de las personas, haciendo que las enfermedades, que son muchas, se cronifiquen. Es verdad, hemos ayudado a que las enfermedades crónicas, las personas con enfermedades crónicas, vivan mucho más tiempo. Pero también tenemos que tener en cuenta que estas personas enfermas, crónicas y con ciertos grados de discapacidad, también les tenemos que escuchar hasta dónde quieren llegar, cosa que hacemos muy pocas veces. No les preguntamos, ¿usted qué piensa? ¿Cómo piensa? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Quiere parar? ¿Quiere seguir? Si esto lo preguntamos y llegamos a una relación de persona a persona, podemos quizás controlar o hacer que estas discapacidades no sean tan importantes o no se prolonguen en el tiempo. Esto es lo que quería decir. Por ilusiones. Alusiones, ilusiones. Muchas gracias. Quería primero insistir en que cuando hablamos de modelo médico no nos referimos a los médicos, nos referimos a una concepción de la ciencia médica sobre lo que es la discapacidad, que ha hecho grandes aportaciones y también nos ha llevado a dificultades, como nos llevan otros puntos de vista desde otras perspectivas sobre la discapacidad. Y respecto a la cuestión de hasta dónde quiere usted llegar, yo por supuesto coincido con usted en lo que dice perfectamente, pero podría decir lo mismo en ese caso que en el de la interrupción del embarazo por síndrome de Down. Si nosotros aceptamos que el hasta dónde quiero llegar tiene que ver con que voy a tener una vida más difícil porque fuera del lugar en el que yo estoy no voy a tener oportunidades, estamos interrumpiendo el embarazo o estamos, digamos, no yendo más allá, no por una cuestión de salud, sino por una cuestión de dificultades en el contexto social. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Es decir, y podemos tirar del mito de la eutanasia, que es Ramón Sampedro, al que yo le tengo todo el respeto del mundo. ¿Qué parte de las razones que llevan a Ramón Sampedro a llegar a la eutanasia tiene que ver con una cuestión médica y qué parte tiene que ver con vivir en una aldea, en una casa llena de escaleras, sin un vehículo, sin amigos, sin oportunidades? Cuidándole la familia. Claro. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué induce a esa decisión? Porque si aceptamos que, por ejemplo, interrumpir el embarazo en Islandia del síndrome de Down es una decisión que tiene que ver con que a esas personas les va a ir peor en la vida, pues entonces podemos interrumpir embarazos de mujeres. Igual, porque las mujeres tienen menos oportunidades socialmente que los hombres, claramente. Menor salario,
menor tiempo disponible, más enfermedades crónicas, muchas cosas que afectan más a las mujeres que a los varones, pero porque vivimos así, no porque eso vaya escrito en el género. Oye, o los calvos, o los feos, o los de Salamanca, como yo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, esto nos lleva a terrenos muy pantanosos. Y también se me ocurría, ¿no? Con esa idea del dónde parar, también me remite a ese modelo médico rehabilitador donde la rehabilitación a veces se convierte en una terapia 24/7, ¿no? Como dicen a veces las activistas de la discapacidad, dicen, bueno, los niños, entre comillas, normales hacen música y los discapacitados hacen musicoterapia, ¿no? Y así infinitamente, ¿no? Entonces también dónde parar también puede ir también en esa dirección de hasta dónde llevamos este modelo médico rehabilitador y dónde decimos, bueno, es que mi vida, o sea, que sí, que me podría seguir intentando rehabilitar todo el tiempo, pero igual quiero hacer otras cosas con mi vida, aunque no haya llegado a ese supuesto estado al que tendría que llegar, ¿no? Como otras cosas a las que me remite eso del dónde parar. ¿Sí? Creo que había por ahí. Y había por ahí varias. Bueno. Sí, había una. Hola. Buenas tardes. Estamos asistiendo a un panorama social en el cual hemos de atender a personas que provienen de otras sociedades y de otras culturas aquí en Cataluña, evidentemente, ¿no? Y no sabemos cómo hacerlo, porque aún no tenemos claro cuáles son nuestros criterios. Imaginar cómo será atender a personas que vienen con sus mochilas, con sus lenguajes, ¿no? Con sus creencias, con sus formas de entender la discapacidad. Y nosotros tenemos la nuestra, que no es única, hay muchas, ¿no? Tenemos algunos criterios, algunas claves para poder acercarnos a esa concepción de la capacidad que es distinta en función de una sociedad pues nórdica, por ejemplo, que se puede permitir el lujo de tener una capacidad económica y de ayudar a un niño, por ejemplo, con discapacidad en todos sus menesteres diarios, o quizá una sociedad, digamos, más pobre o con menos recursos, que vienen aquí buscando alguna ayuda y que a lo mejor cualquier ayuda que se le preste pues es mucha para ellos, ¿no? Nos cuesta saber el punto en el cual nos ponemos nosotros, cómo entendemos su concepción de la discapacidad y de retruc, diríamos, y de vuelta, cómo entendemos la nuestra, ¿no? Y cómo la vamos conformando y evolucionando, ¿no? Gracias. No sé si... Sí, bueno, yo estuve viviendo el año pasado en Suecia, estuve 6 meses ahí investigando en un centro de investigación sobre discapacidad. Claro, era muy interesante porque ahí tiene un estado del bienestar muy asentado, entonces cuando hacía entrevistas con la organización que tienen de discapacidad física, allí no están con la misma problemática que aquí de defender la asistencia personal, ya tienen asistencia personal. Allí, por ejemplo, el caso que conozco más, que es la lesión medular, pues tú tienes un accidente e inmediatamente el Estado te provee de adaptación de tu casa, de tu coche y asistencia personal. O sea, esas 3 cosas ya vienen de fábrica, ¿no? Entonces, los 2 retos que tenía la organización era, por un lado, los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de paternidad y maternidad, o sea, con lo que estaban ahí luchando, pues cómo pensar la paternidad, la maternidad, los apoyos materiales, simbólicos, el derecho a la familia y el tema de la migración y los refugiados. Ahí tienen una gran cantidad de refugiados políticos y muchos también por causas políticas de conflictos bélicos vienen con algún tipo de discapacidad o de enfermedad. Y claro, es un desafío, porque, por ejemplo, el modelo sueco exige que tu asistente personal no sea tu familia y que el apoyo sea individual, es decir, el apoyo que te ponen es una persona que solo te puede atender a ti. Claro, que pasan familias donde precisan varios apoyos o donde ven como una ofensa que sea una persona de fuera cuando me querría encargar yo, ¿no? Pero yo creo que ahí también es como intentar un diálogo intercultural que también sea de ida y venida, porque lo que pasaba en Suecia con todos esos recursos es que también es un poco el estereotipo, pero tiene mucho de cierto. Hay gente muy sola y hay gente con muchos apoyos, con muy poco vínculo social y con muy poco vínculo familiar, ¿no? Y donde de repente hay como una idea de la individualidad tan extrema que lleva a que pierdas ese arraigo. Entonces también había comunidades con mucho más arraigo y mucha más idea de pertenencia y de continuar siendo parte. Entonces yo creo que ahí es como saber, ¿no? Como hacer esa cosa intercultural, que no es multicultural, no es todos coexistimos, sino intercambiamos, ¿no? ¿Qué valores estamos poniendo en juego? Agustín. Bueno, yo quiero hacer un esfuerzo por contestar a esta pregunta hablando de 2 investigaciones. Una que hicimos hace tiempo
sobre inmigrantes con discapacidad en España y que estudiamos junto con Eduardo realidades de muchos lugares, comunidades autónomas, en buena parte en el Mediterráneo, porque es un lugar que recibe mucha inmigración. Y lo primero que hay que decir sobre esto es que la mayor causa de migración es la pobreza y el hambre. Y las familias que mandan a alguno de sus familiares a cientos o miles de kilómetros a buscar la vida para él, y si puede ser para la familia, no son personas con discapacidad, ni de lejos. Mandan a las personas, digamos, con el cuerpo más normativo que sea posible, a los más fuertes, porque de ellos depende, de su fuerza de trabajo depende su supervivencia y la de la familia. Así que no hay ninguna evidencia de que los movimientos migratorios sean un reto en temas de discapacidad. De todas formas, si de lo que estamos hablando es de una visión social de la discapacidad, la visión social de la discapacidad se basa en derechos y por lo tanto, los derechos que tienen las personas que están en un territorio son los que marca la ley, independientemente de su condición de discapacidad o no. Esto es lo que yo contestaría. No debemos confundir, en todo caso, asociar inmigración con discapacidad, igual que en mi opinión no debemos asociar inmigración con delincuencia, que esto es algo que yo escucho con mucha frecuencia y que la evidencia que se pone para asociar inmigración con delincuencia es que las cárceles están llenas de inmigrantes, pero las cárceles también están llenas de hombres. El 93% de los presos son hombres, con lo cual si la población que hay en las cárceles es una causa de poner freno a la inmigración, también es una causa para expulsar a los hombres de la sociedad, porque somos los que hacemos violencia y delitos en nuestra sociedad, no las mujeres, ¿no? Aquí una cuestión, antes de que nos expulsen, creo que Agustín dice una cuestión importante, ¿no?, que es el tema de los derechos. Esas personas con discapacidad tienen unos derechos por vivir en nuestro país, en esta comunidad autónoma, en la que sea, y tienen que ver sus derechos garantizados, ¿no? Luego también es necesario ese diálogo intercultural, en el sentido de que a lo mejor una norma que nosotros desde una lógica occidental, podemos decir, o etnocéntrica, consideramos que es necesaria que un asistente personal no sea un familiar, en algunos casos puede ser necesario que sea para que esa persona efectivamente reciba unos apoyos garantizados. Y luego también hay una labor importante en estos casos, más allá, no es decir, no podemos caer en el relativismo de, bueno, pues como ellos tienen otra visión de la discapacidad, pues vamos a aceptar cuál es su visión, porque tenemos unos derechos garantizados, ¿no?, como ciudadanos, pero sí que tenemos que hacer una labor sobre todo de comprensión y acompañamiento, ¿no?, como profesionales, para que la persona tenga garantizados unos derechos y que quizá tenemos que trabajar de manera distinta en tanto que profesionales para que esas personas que vienen que tienen una visión cultural distinta, ¿no?, de lo que es la discapacidad, puedan acceder a los mismos recursos y al ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones que el resto, pero con un acompañamiento y una comprensión, por así decir, de cuál es su posición de partida, pero no podemos tampoco podemos obligarles, por así decir, a acceder a recursos si ellos no quieren, ¿no? También eso, es decir, por ejemplo, en el ámbito de la universidad pasa mucho. Otro día una conversación con profesores decían, es que claro, no entiendo por qué hay alumnos con discapacidad que no quieren decir que tienen una discapacidad. Bueno, también están en su derecho de no decirlo y de no pedir apoyos, o a lo mejor no quieren recibir los apoyos que les da la universidad, no tienen por qué hacer pública que su condición de discapacidad, ¿no? Entonces, y luego también por el otro lado, cuando con los alumnos de magisterio, ¿no?, cuando tienen
de la especialidad de necesidades educativas especiales, ¿no? Cuando dicen es que hay familias que es que no entienden, y suelen ser familias de origen inmigrante, familias de etnia gitana, ¿no? Esa conciencia cultural, no entienden que la atención debe ser así, ¿no? Pero claro, tendremos que quizá que explicar y comprender, ¿no? las realidades culturales de cada persona, de cada familia, para tratar de dar las mejores respuestas posibles ajustadas a esa complejidad de la que hablaba antes, de qué es su vida y su entorno, ¿no? No sé. No sé si hay más Había por ahí preguntas. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, solamente agradecer a todos ustedes la exposición, porque yo he venido aquí con una idea quizá preconcebida de la discapacidad y me voy con una idea mucho más amplia de la discapacidad y sobre todo con lo que ha expuesto Andrea, de la mujer, de la sexualidad, de la residencia, de las personas mayores. Bueno, me voy con una idea mucho más amplia y que estaré pensando unos días hasta la próxima exposición. Darles las pues gracias. Muchas gracias. Sí, ya estoy apuntada. No me las pierdo. Gracias. Muchas gracias. A ti. Bueno, yo soy madre de un chaval de 51 años que está diagnosticado de demencia frontotemporal. Por lo tanto, tiene una discapacidad. Dime. Sí. Entonces, mi marido ya murió de eso. O sea que yo ya tengo la lección aprendida. Porque si alguien tiene un poco de idea de cómo funcionan las personas que tienen una demencia frontotemporal, pues sabrán que es un poco peliagudo vivir con ellos. Bueno, pues mi marido ya falleció diagnosticado de esto. Javier me dijo un día: mamá, llévame al médico de mi padre, porque no sé qué me pasa, que me empiezan a no salir las palabras. Bueno, se le hizo el estudio genético, pues sí, lo que hablábamos antes de los genes. No solamente a él, se lo hizo a él, que salió, pues que sí, que es una demencia frontotemporal, porque está el tal y tal gen afectado, y a su hermana también, y le ha salido los mismos genes, y el otro dice que no quiere saberlo. Yo no le veo ningún síntoma, pero bueno. Dice que, mira, que quiere vivir así, que no quiere saberlo. Bueno, pues yo con Javier, Ay. después de la experiencia de mi hijo mío... Póngaselo usted. No, ya está. Sí. Pues después de la experiencia que tuve... No es posible. Sujétaselo tú, así no tienes dudas. No, es que hace clic. Es que la pila no va. Lo probamos con otros y todo. A ver, este se está quitando un verde. Bueno, pues lo que os decía, yo como ya sabía la evolución, o sé la evolución que puede llevar Javier, que no creo que la lleve igual que mi marido, porque a Javier se le ha diagnosticado muy pronto. ¿Qué le costó mucho a Javier? Entender que no podía trabajar. Aunque nada más que fuera para pegar sellos, decía él. Obviamente lo echaron de la empresa, no por eso. Yo no he hablado con los jefes de la empresa. Hace ya 10 años lo menos. Fue por, según la carta de despido, lo compraron la empresa los italianos. Él era el segundo más antiguo de la empresa y que dijeron, fuera. Aquello fue un desencadenante para Javier brutal. Bueno, a lo que íbamos. Yo como sé que no quiero decir que Javier siga las mismas pautas que su padre, pero ¿qué consigo hacer? Tratarlo lo más normal posible.
no obligándolo, pero sí como si, bueno, oye, que tienes que hacer esto. Y ahora Javier, que va a un centro por la mañana, que pago yo, y a otro centro que no pago yo, que es de la Generalitat, se lo ha tomado como si fuera su trabajo. Por la mañana todo bien pulido, bien puesto, no llega nunca tarde a clase, bueno, a clase, porque la clase puede ser de cocina, puede ser de... Al centro. Sí, al centro donde va. Y a la tarde lo mismo. Ahora lo tenemos en la época dandy, bien vestido, bien puesto, estoy bien, pero bueno, más vale así. Y lo que decías de la genética, a mí me da yuyu. Bueno, me da yuyu. Por una parte, pienso que sí, que se están haciendo muchos avances, y porque conozco gente, bueno, en concreto conozco una persona diagnosticada de esto, de demencia frontotemporal, porque la madre la cuidó yo y se murió de demencia frontotemporal. Pues esta moza ha tenido ahora un bebé. No le he preguntado si ha sido arriesgado, si ha sido por modificación genética o cómo ha ido. El chico precioso, ¿eh? El chico está precioso. No sé yo después cómo seguirá la cosa. Pero quiero decir que los cercanos, los que tienen más cerca en casa sus hermanos, amigos no, Javier, amigos ni uno, pero sin embargo, pues él corre las maratones de Barcelona, nos fuimos a San Sebastián a correr, porque el médico le dijo, tienes que correr, porque el correr hemos descubierto que funciona mucho. Bueno, pues yo pienso que lo que les marca cada día es lo que más les favorece a ellos para sentirse, porque él va a todas las exposiciones y todas estas historias que digo, Javier, si estuvieras trabajando no podrías hacerlo. Bueno. Muchas gracias. Voy a contestar en un minuto, si te parece bien, Eduardo. Sí, ¿Me das permiso? Un par de minutos quedan, ¿no? Sí. Solo voy a decir, le voy a contestar con Suecia. Se ha hablado aquí de Suecia, los países nórdicos, Finlandia. Antes dije de 2 investigaciones y me dejé una en el tintero. Hace muchos años, 12 o 13, participé en un estudio europeo sobre institucionalización de personas con discapacidad que viven en centros para personas con discapacidad. Y yo hacía los datos de España, era un informe europeo. Cuando mandé los datos de España, que dicen que el 93% de las personas con discapacidad en España viven en hogares familiares, solo 7% en centros, los belgas me devolvieron el informe y me dijeron, esto es un error, no puede ser. Porque en esos países que a veces tomamos como ejemplo, nórdicos y centroeuropeos, la mayoría de los niños con discapacidad, o una buena parte, están en centros especiales. Y los adultos con discapacidad, algunos con asistencia personal y otros en centros especiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la familia, por nuestra manera de vivir mediterránea, es la primera agencia de bienestar. Y a usted lo que le pasa es que está teniendo las dudas, usted sola con su familia, que debería compartir de alguna manera, bueno, en parte con la Generalitat, lo comparte por la tarde. Con esto quiero decir que la familia, en nuestra vida mediterránea, España, Italia, Grecia, Marruecos, Túnez, Libia, que también son mediterráneos, y también gritan y ponen la silla al sol cuando hace, en la calle cuando hace calor, la familia es un agente que puede ser liberador de las personas con discapacidad o sobreprotector. Entonces yo le daría esta idea, mire, los balones que vayan fuera nos metamos dentro, no empeoremos las cosas. Entonces usted está haciendo todo lo que puede y yo creo que debe intentar hacer todo lo que puede, simplemente cuando tenga tiempo, porque no tendrá mucho, reflexionar sobre si alguna de las cosas que usted está dificultando que su hijo haga, quizá las puede hacer y quizá se pueden dar apoyos para que las haga. Intentar promocionar un poco más la autonomía, y yo para mí eso sería un éxito, yo no diría mucho más. Solo te encuentras, cuando vienes que no has dejado solo, te encuentras que el Amazon ha llenado la casa.
Ya, bueno, pero eso, yo tengo un hijo que no tiene síndrome frontotemporal, demencia frontotemporal. Y también me pasa, ¿eh? También me pasa. Bueno, yo creo que ya estamos en hora, acaba de sonar el pipí de un reloj que no sé cuál es, el Agustín. Eso quiere decir que hemos terminado, hemos llegado a las 8. Muchísimas gracias tanto a las ponentes, el ponente, por esta interesante Gracias charla a ti, y gracias a ti, conversación Eduardo. que hemos tenido con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias por este público y por vuestras intervenciones. Y el próximo miércoles continuaremos hablando sobre discapacidad. Muchas gracias.